A continuación, la siguiente charla es niveles similares de reservorio intacto en personas con VIH en una situación inmunológica comparable tratadas de forma precoz o tardía. Hola, yo soy Paula Suárez, soy médico y soy clínica en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Me gustaría agradecer en nombre de todo el equipo al comité la oportunidad de presentar en este congreso nuestro trabajo que, como acaban de decir, se titula Niveles similares de reservorio intacto en personas con VIH en una situación inmunológica comparable tratadas de forma precoz o tardía. La existencia de un reservorio viral es uno de los principales obstáculos para curar la infección por VIH. Este reservorio se establece en los primeros días tras adquirir la infección por VIH, que es durante la primoinfección. Sabemos ya que el tratamiento antirretroviral impacta en el tamaño y en la composición del reservorio viral. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto que tiene el momento de iniciar el tratamiento antirretroviral, ya sea en la fase aguda de la infección o en fase crónica, en la composición del reservorio viral de individuos que tenían una situación inmunológica similar entre ellos antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. La cohorte VAGI es una cohorte de pacientes con infección aguda confirmada por VIH que están en seguimiento en nuestro centro y que en el momento actual consta de 189 participantes. Para este trabajo incluimos 25 participantes que eran parte de la cohorte VAGI, que habían iniciado tratamiento durante los primeros 180 días desde la fecha estimada de infección y 16 participantes que estaban en una situación inmunológica parecida, pero que habían iniciado tratamiento durante la fase crónica de la infección. Hicimos un análisis transversal en el que incluimos 23 participantes tratados de forma precoz y 14 tratados de forma tardía que estaban en tratamiento antirretroviral y que llevaban al menos 36 meses virológicamente suprimidos. Después hicimos un análisis longitudinal en el que incluimos 13 participantes que estaban tratados de forma precoz y 7 tratados de forma tardía. En estos participantes recogimos muestras de antes de iniciar el tratamiento antirretroviral y al cabo de 1-3 meses, 6-12 meses y 36-60 meses de haberlo iniciado. Aislamos las células mononucleares de sangre periférica mediante centrifugación de gradiente de densidad, medimos el reservorio total mediante PCR cuantitativa y las frecuencias de provirus intactos y defectivos mediante IPDA. Los provirus defectivos incluían hipermutaciones y elecciones a nivel de 3' y deleciones a nivel de 5'. Además, hicimos a posteriori un subanálisis con un panel de 45 citoquinas con tecnología O-Link en 13 participantes tratados de forma tardía, 13 participantes tratados de forma precoz que llevaban también al menos 36 meses virológicamente suprimidos con tratamiento y 13 controles sanos. El 93% de nuestros participantes fueron hombres, la mediana de edad fue de unos 30 años, sin diferencias entre grupos. La mediana de tiempo desde la fecha estimada de infección hasta el inicio de tratamiento antirretroviral fue de 75 días en el grupo de tratamiento precoz. En el grupo de tratamiento tardío no pudimos calcular una mediana de tiempo exacta porque, como ya tenían toda la serología positiva con las bandas todas positivas, eso no nos permitía estimar una fecha probable de infección. La carga viral pretratamiento fue más alta, como era de esperar, en el grupo de tratamiento precoz, 629.000 copias frente a 228.000 en el grupo de tratamiento tardío. Y en cuanto a la situación inmunológica, no hubo diferencias ni en el recuento de CD4, ni en el recuento de CD8, ni en el índice CD4-CD8 antes de iniciar el tratamiento. Es decir, nuestros participantes tratados de forma tardía entre comillas, porque son personas que están en una situación inmunológica preservada, no en una fase avanzada de la infección por VIH. En esta diapositiva podéis ver cómo, en cuanto al análisis longitudinal, tanto en la cohorte de tratamiento precoz, que es la figura A, como en la cohorte de tratamiento tardío, que es la figura B, todas las formas virales disminuyeron a lo largo del tiempo. En la primera parte de la primera gráfica de la figura C podéis ver cómo el reservorio intacto disminuye de forma similar en ambos grupos. Sin embargo, en el grupo de tratamiento tardío, que es la línea azul en las dos segundas partes de la gráfica C, la caída de provirus defectivos se estabilizó a los 6-12 meses de tratamiento, mientras que en el grupo de tratamiento precoz, que es la línea naranja, los provirus defectivos continuaron decayendo. Como veis aquí abajo que están las P's, es verdad que en la diferencia de pendientes entre los dos grupos de tratamiento, aunque estaba próxima, no alcanzaba la significación estadística.
En cuanto al análisis transversal, podéis ver en la figura A cómo el DNA total y el DNA defectivo eran mayores en el grupo de tratamiento tardío que en el grupo de tratamiento precoz. Aunque en la primera gráfica aquí de la A, en cuanto al reservorio intacto, no vimos diferencias en función del momento de inicio del tratamiento. Cuando quisimos mirar del total de reservorio, cuánto correspondía a reservorio intacto, sí que vimos que las personas que se habían tratado de forma precoz tenían un mayor porcentaje de reservorio intacto con respecto al total que los que se habían tratado de forma tardía. Estas personas que incluimos en análisis transversal llevaban una mediana de 63 meses virológicamente suprimidas, sin diferencias entre grupos. Y cuando hicimos el análisis de citoquinas con la tecnología Olink, aquí os pongo la lista de las 45 citoquinas que miramos y os he puesto en la diapositiva solo aquellas en las que encontramos algunas diferencias, que básicamente fueron IL-10, MMP1 y CXCL9. Como conclusiones, el reservorio viral se reduce a lo largo del tiempo en todas las personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral, ya sea precoz o más tardío. En nuestra cohorte, la caída de provirus defectivos mostró una tendencia a estabilizarse al cabo de 6-12 meses de tratamiento en el grupo de tratamiento tardío. En cambio, en los participantes que se habían tratado de forma precoz, continuó decayendo al menos hasta los 36 meses después de iniciar el tratamiento. En este grupo de participantes que tenían una situación inmunológica pretratamiento similar, al cabo de más de 5 años de tratamiento, los niveles de reservorio total y defectivo eran menores en el grupo de tratamiento precoz, pero el tamaño total del reservorio intacto fue similar en ambos grupos. Y me gustaría dar las gracias sobre todo a todos los participantes que colaboran con nosotros, nos dan muestras, a la gente del laboratorio de básica de nuestro hospital, sobre todo a Judith Grau, que es co-primera autora conmigo, y a María José Buzón, y a los médicos, las enfermeras, las study coordinators y nuestra microbióloga del Hospital Vall d'Hebron. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la presentación. Tenemos preguntas. Allí. Gracias. Felicidades, Paula, por aquí. Aquí. Hola. Perdón, es que tienes la luz detrás. Perdón. Juan del Clínico, felicidades por la presentación. Tengo una pregunta, o sea, ¿cómo interpretas tu última conclusión? ¿No? Porque siempre hablábamos de que el tratar precozmente era un buen argumento porque podías tener un beneficio individual en términos de bajar el reservorio, pero si ahora lo miras con más detalle y llegas a la conclusión que 5 años más tarde el reservorio intacto es el mismo, pues igual se pone un poco en contradicho esto. Entonces quería ver cómo interpretabas el hecho de que tienes que tratar a alguien 60 meses para llegar a la misma conclusión, sea precoz o no. Es uno de los resultados a los que más vueltas le hemos dado, también porque sabemos que se contradice con algunos otros estudios que parecían indicar que el reservorio intacto sí que caía más en la gente que se trataba de forma precoz. Lo que nosotros pensamos es que nosotros hemos seleccionado participantes que están muy bien inmunológicamente y a veces cuando se hacen los estudios, sobre todo de básica, que incluyen pocos participantes, cuando se seleccionan los participantes, muchas veces la gente que está tratada de forma precoz está mucho mejor inmunológica y virológicamente que la gente que se trata tardíamente. Entonces, quizás, no digo que no pese el momento de iniciar el tratamiento, pero quizás pesa mucho y quizás más cómo estés tú antes de iniciar el tratamiento que los días que hayan pasado desde que te hayas infectado. Si tu sistema inmunológico y la situación virológica es mucho mejor, pues quizás el beneficio está ahí. Y obviamente es mucho más probable que tú estés bien inmunovirológicamente cuanto antes empieces el tratamiento. Independientemente de todo esto, yo creo que sí que tiene valor también que baje el reservorio defectivo, porque que tú no estés produciendo provirus infectivos no quiere decir que esos provirus defectivos, esas proteínas que se pueden estar traduciendo, no tengan un valor, al menos, no digo de cura, pero al menos al nivel de inflamación en los pacientes que inician el tratamiento. Y un poco por ahí van nuestras teorías. Enhorabuena por el trabajo. Mi pregunta también yo creo que está en esa línea, ¿no? Para intentar entender estos resultados. ¿Crees que quizás, porque entiendo que cronológicamente a lo mejor los pacientes que están tratados crónicamente y los que han tenido un inicio precoz pertenecen a lo mejor a épocas diferentes? Y la pregunta era si el tratamiento está igualado en los dos grupos de pacientes, el tipo de tratamiento. No te creas que hay grandes diferencias, porque nosotros empezamos a trabajar en esto, sobre todo
en torno a 2016-2017, que fue cuando empezamos a recoger muestras. Y gran parte de estos participantes, los más antiguos, vienen de esa época, sobre todo en el tratamiento longitudinal, son de momentos parecidos. Miramos qué pautas de tratamiento habían recibido y en las dos cohortes, más o menos, entre el 60 y el 70% habían iniciado tratamiento con inhibidores de la integrasa. Entonces, no creo que vaya por aquí. Pero, obviamente, lo pensamos y lo miramos porque tiene todo el sentido del mundo. Hola, muy interesante. Lo primero, apoyar totalmente tu teoría en la parte que hemos hecho nosotros con los Loviret, porque tal cual los factores que se asociaban a menor reservorio era la preservación de los CD4 y el tiempo entre diagnóstico y tratamiento, o sea, acortar ese tiempo y tratar con los inhibidores de integrasa. O sea, en ese aspecto totalmente apoyando la teoría que tienes, porque yo creo que el hecho de, anteriormente los fármacos que había que permitían todavía cierta viremia, si fueron incluso peor, CD4 fue peor. Mi pregunta va sobre la corte de agudos que tienes, que es muy interesante. Una cosa que nosotros intentamos testear con Beamote, que tenía también una subcorte de agudos, era hacer una especie de correlación entre el reservorio y el día en el que tú coges la infección. No sé si habéis intentado, sé que tenéis un margen que parece corto, que son 2 meses a lo mejor, ¿no? Pero sí que empezamos a ver algún tipo de correlación, que había los que se habían tratado incluso más cerca, estaban a lo mejor con un reservorio más bajo. No sé si habéis hecho esa correlación. Me encantaría hacerlo. La verdad que hasta en este momento no lo hemos hecho. Pienso que tenemos quizás ahora mismo de muestras, sobre todo longitudinales, una N muy pequeñita para que quizás, aunque haya diferencias, nos permita detectarlas estadísticamente. Pero es una cosa muy interesante. Con respecto a lo de la inmunidad preservada, nosotros publicamos el año pasado la parte clínica de la cohorte, que hacíamos un seguimiento de cómo evolucionaban inmunobiológicamente, y al menos en nuestra cohorte, con nuestros datos, lo que nos salía es que intentamos comparar si los que se trataban en los primeros 30 días desde la fecha estimada de infección se recuperaban antes inmunológicamente o iban mejor que los que empezaban tratamiento o en los primeros 6 meses o más tarde, y lo que a nosotros nos salía era que el principal predictor de recuperarte, evolucionar bien, digamos, era no el momento en el que empezas el tratamiento, sino el índice CD4, CD8 que tenías en el momento en que empezabas tratamiento, que, como le he dicho antes a Juan, obviamente, cuanto antes empieces, más probable es que esté bien. Pero todo esto, junto con lo que estamos haciendo en la de básica, nos hace pensar que es una teoría que al menos encaja. Yo tengo una pregunta y está relacionada con lo que acabas de preguntar. ¿Tú crees que sí? Porque claro, habéis cogido el tratamiento temprano son los primeros 6 meses de infección. Sí. Si hubierais cogido un periodo mucho más temprano, hubierais visto algo. Y te voy a decir por qué te lo pregunto. Pues nosotros hicimos un trabajo el año pasado viendo respuestas neutralizantes e intentando comparar niños con adultos. Y entonces, en los niños había un grupo de niños que llevan infectados menos de 3 meses cuando inician tratamiento. Y ese grupo de niños, al cabo del tiempo, no solo pierden anticuerpos neutralizantes, hay un porcentaje que pierde hasta los anticuerpos que servirían para hacer diagnóstico. Entonces, nuestro interés era mirar los adultos en el mismo tramo, adultos que entraran en tratamiento dentro de los primeros 3 meses de infección, que yo creo que también puede tener su efecto en el reservorio. Ahora, no teníamos suficientes como para hacer nada, pero mi hipótesis es que si coges los que entran en tratamiento en los primeros 3 meses de infección, esa correlación seguramente sí hubiera salido. O sea, nosotros el límite que nos pusimos para decir que era tratamiento precoz eran 180 días, pero como se ha dado la mediana, realmente los participantes que incluimos eran un poco más precoces que esto. Hasta donde yo sé, cuando se han hecho estudios intentando mirar cómo se asociaba el estadio FIBIC con el reservorio, sí que hay una ventana de tiempo entre que empiezas a hacer un poco de respuesta inmune y empieza a controlar el reservorio, pero no te pasas demasiado, en los que parece que el reservorio podría ser menor. Pero yo creo que la situación de los niños es muy diferente a los adultos. En los adultos sabemos que en el momento en que se ha establecido este reservorio viral, que son muy pocos días, hasta este momento da igual lo que... De ahí el interés. Si hubiéramos tenido el grupo de adultos con el mismo tipo infectado que el grupo de niños, se podrían ver diferencias en reservorio, en neutralización, en anticuerpos, en todo. Pero conseguir esos pacientes es muy difícil. O sea, la cohorte
Claro, aquí al final la mediana es esta, la cohorte global sí que incluye, ya os digo, cuando hicimos el análisis clínico comparamos los que llevaban menos de 30 días desde la fecha estimada de infección. Menos de eso, yo creo que, aunque hay algunas cohortes como la tailandesa que reclutan pacientes en estadios FIVIC 1, sobre todo, y 2, creo que en la práctica clínica es difícil encontrar estos pacientes porque habitualmente, aunque sí que diagnosticamos pacientes estadio FIVIC 2 que ya están sintomáticos, diagnosticar gente en fase presintomática en estadios FIVIC 1, si tú no eres una cohorte que está haciendo analíticas cada semana a las personas en riesgo para diagnosticarlas, es muy difícil, con lo cual tampoco sé lo que encontremos, aparte de ser interesante, aplicación clínica de si el FIVIC 1 fuese mejor, no sé cómo lo vamos, porque claro, esa gente no la diagnosticamos. Entonces, no lo sé, pero obviamente es una cosa a la que darle vueltas y allí hay una parte de la clave de lo que pasa cuando te infectas por el VIH. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Gracias.